¿Alguna vez has sentido que conoces completamente a la persona que duerme a tu lado, hasta que un solo mensaje de texto desmantela todo lo que creías saber? Me llamo Gabriel Álvarez. Tengo 46 años y soy auditor forense. La noche que recibí ese mensaje, estaba en mi cocina, preparando un té como cualquier otro jueves. Mi esposa, Lucía, supuestamente se encontraba en un retiro espiritual en Tulum, desconectada del mundo para reconectar consigo misma. Pero lo que llegó a mi teléfono no fue una postal de playa ni una frase motivacional. Fue su despedida. He conocido a alguien mejor. Tus cosas están en el trastero. No vuelvo. Adjuntó una captura de pantalla. Una transferencia de 95.000 euros de nuestra cuenta conjunta a la suya personal. Sin aviso, sin conversación. Una vida compartida reducida a 2 frases y una operación bancaria. Pero lo que Lucía no sabía es que había pasado años preparándome para ese momento. Porque mientras ella buscaba su paz interior con un nuevo instructor de yoga, yo ya había anticipado su traición. Esta no es una simple historia de desamor. Es una de esas historias de venganza donde la traición activa una respuesta meticulosa. Y esta vez, la justicia no iba a llegar tarde. Nunca imaginé que mi vida terminaría convertida en una de esas historias de venganza que ves en internet, contadas con voz pausada y giros inesperados. Pero para entender cómo llegamos ahí, es necesario retroceder, porque las traiciones más profundas no comienzan con una mentira, comienzan con una ilusión. Conocí a Lucía hace 7 años, en una clase de meditación para profesionales estresados. Ella era instructora de yoga en formación, con una energía magnética y una sonrisa de esas que parecen entenderlo todo sin decir nada. Yo, un contador forense ya consolidado, más cercano al mundo de los informes y auditorías que al de los mantras y la respiración consciente. Éramos distintos, sí, pero en aquel momento lo interpreté como complemento. Nos enamoramos con rapidez. Lucía hablaba de vivir sin miedo, de fluir con la vida, de construir algo auténtico. Yo le ofrecí estabilidad, proyección y mis recursos para que cumpliera su sueño: abrir su propio estudio de yoga. Ella puso la cara, la pasión, el carisma. Yo puse el dinero, la estrategia y el respaldo legal. Parecía un trato justo. Durante los primeros años, lo fue. Nos casamos tras poco más de 1 año juntos. Compramos una casa en un barrio tranquilo de Valencia. Ella diseñó el espacio a su gusto: alfombras tejidas a mano, velas con aroma a eucalipto, paredes llenas de frases inspiradoras. Yo me adaptaba sin quejarme. Era su mundo, y yo estaba dispuesto a pertenecer a él, aunque muchas veces me sintiera un invitado. Con el tiempo, su estudio prosperó. Se hizo conocida en redes, colaboró con marcas de bienestar, empezó a organizar retiros en la costa. Mientras tanto, yo seguía con mi trabajo discreto, asesorando empresas y particulares en temas de fraude fiscal. Lo mío no era instagrameable, como ella decía con una sonrisa burlona. Pero mientras mi nombre no apareciera, mejor. Hubo una tarde, ayudando a mi padre a arreglar la valla del jardín, en que me dijo algo que ahora suena como una profecía. Gabriel, tu mujer tiene mucha luz, pero asegúrate de que no apague la tuya. Me reí, creí que exageraba. Pero esa frase nunca dejó de resonar, porque desde el inicio yo sabía que en esta relación yo era el que invertía, y ella la que brillaba. Con el paso del tiempo, lo que al principio eran diferencias entrañables, empezaron a sentirse como grietas sutiles. Lucía se volvió cada vez más absorbida por su mundo espiritual y social, y yo pasé a ser algo así como el patrocinador en la sombra. Nuestro diálogo se volvió funcional.
Las cenas se hicieron escasas, y los fines de semana que antes pasábamos juntos comenzaron a llenarse con sus eventos, talleres y escapadas. Las primeras señales estaban allí, solo que yo no quería verlas. Empezó con cosas pequeñas, ropa nueva que nunca me mostraba, llamadas que terminaban cuando entraba a la habitación, fotos en redes sociales donde yo había sido recortado simplemente nunca aparecía. Cuando le preguntaba, sonreía y decía que eran tonterías. Eres demasiado analítico, Gabriel. Deja de buscar patrones donde no los hay. Pero los patrones eran mi especialidad. Soy contador forense y mi trabajo consiste en detectar irregularidades donde nadie más las nota. Y, aunque no quería aplicarlo a mi vida personal, mi intuición no dejaba de activarse. Un día, mientras preparábamos la cena juntos, una rareza ya en esa etapa, me mencionó un retiro de yoga en Tulum. Será diferente a todo lo anterior, me dijo entusiasmada. Va a venir Alex Llorente, un instructor español que ha trabajado con figuras internacionales. Es carismático, increíblemente sabio. Creo que tú y él se llevarían bien. Esa última frase fue la que me hizo mirarla distinto. La forma en que lo dijo, con esa mezcla de admiración y una chispa que no solía reservarme a mí. En los días siguientes, noté cómo su atención se volcaba casi exclusivamente a ese retiro. Preparativos, reuniones por Zoom, incluso comenzó a practicar nuevas rutinas frente al espejo con una sonrisa distinta, más ligera, como si se estuviera preparando para una cita. No quise hacer una escena. La observé, anoté mentalmente los cambios y volví al silencio cómodo de quien sabe esperar el momento oportuno. Porque no era la primera vez que veía cómo se fragua una traición. Solo que ahora no era un caso corporativo. Era mi vida. Y esta vez, si iba a descubrir la verdad, sería con la precisión quirúrgica que había perfeccionado durante toda mi carrera. Sin rabia, sin gritos, solo hechos. No todos los matrimonios terminan de forma abrupta. Algunos, como el mío, se desmoronan de forma silenciosa, casi imperceptible. Pero a diferencia de muchos, yo no solo observé las grietas, también empecé a reforzar los cimientos, a mi manera. Mi trabajo como auditor forense no solo me entrenó para detectar fraude, sino para anticiparlo. Durante años había estudiado cómo las personas escondían dinero, falsificaban firmas, manipulaban transacciones. Me contrataban para investigar divorcios millonarios, rupturas societarias, casos donde el amor y el dinero se mezclaban como pólvora y fuego. Así que cuando mi vida matrimonial empezó a mostrar señales de deterioro, decidí aplicar la lógica que tanto me había servido en el mundo profesional. No por paranoia, por previsión. Comencé por separar mis activos. No fue inmediato. Lo hice con cuidado, sin levantar sospechas, como quien construye una red de seguridad invisible. Creé 2 sociedades limitadas con fines distintos, moví inversiones a fondos protegidos en Luxemburgo y establecí un fideicomiso discrecional que solo podía ser activado bajo ciertas condiciones legales. Nada fuera de la ley. Todo absolutamente transparente, salvo para Lucía. Ella creía que nuestras cuentas conjuntas eran todo lo que teníamos. Yo dejé que lo creyera. También instalé un sistema de alertas financieras diseñado por mi hermano Tomás, ingeniero en ciberseguridad. Cada movimiento bancario, cada intento de acceso a mis sistemas contables privados quedaba registrado. Incluso tenía una cuenta de correo secundaria, oculta, que usaba para administrar toda esta estructura sin dejar rastro en nuestros dispositivos compartidos. Mi abogado sabía que existía un protocolo de contingencia, un conjunto de acciones automáticas en caso de que una situación extraordinaria ocurriera. Abandono, intento de fraude, manipulación financiera. El documento se guardaba cifrado,
y solo yo y Tomás conocíamos los códigos de activación. Todo eso puede parecer excesivo, hasta que necesitas usarlo. Lucía hablaba de fluir, de vivir el presente. Yo viví el presente, sí, pero con la mirada puesta en el futuro. Así que cuando comenzó a planear su viaje a Tulum, no sentí celos ni inseguridad. Sentí que me acercaba a la respuesta. Sabía que, si ella iba a dar un paso, ese era el momento, y yo estaría listo. Porque si algo había aprendido en mi carrera, es que quien está preparado no necesita venganza. Solo necesita dejar que los hechos hablen por sí solos. Y el momento en que esos hechos iban a explotar, estaba a punto de llegar. Lucía partió a Tulum un martes por la mañana, llevando su estería de yoga y una maleta liviana que no coincidía con la duración del retiro. Me dio un beso distraído en la mejilla, con la mirada ya puesta en el taxi que la esperaba. Desconectaré el móvil un par de días. Es parte del proceso, me dijo antes de cerrar la puerta. 2 días después, mientras preparaba café en la cocina, escuché el sonido familiar de una notificación. Era un mensaje suyo. Corto, frío. He encontrado lo que necesitaba. Alex y yo vamos a comenzar una nueva vida. Tus cosas están en el trastero de la calle Alboraya. No vuelvo. Y justo debajo, una captura de pantalla. Transferencia bancaria de 95.000 euros desde nuestra cuenta compartida a su cuenta personal. Sin explicación, sin remordimiento, me senté. Miré el mensaje otra vez. No hubo lágrimas, ni rabia, ni confusión. Solo una extraña paz, como si la realidad, por fin, se hubiese alineado con lo que ya sabía desde hacía meses. Apreté el botón de una carpeta guardada en mi escritorio digital. Se llamaba Plan B. Lucía pensaba que había ganado, pero solo había movido primero. Lo que no sabía era que yo llevaba años preparándome para ese instante exacto. Activé el protocolo con la misma precisión con la que armo un informe de fraude financiero, sin titubeos, sin ruido innecesario. Lo primero fue congelar todas las cuentas conjuntas. A través de mi sistema privado de gestión patrimonial, ejecuté un cierre inmediato de accesos y tarjetas, bloqueando cualquier intento de movimiento adicional. Luego, contacté directamente con mi gestor bancario en Madrid. Le expliqué la situación, envié la captura de pantalla del traspaso y solicité la apertura de una investigación por posible abuso financiero en el marco de un divorcio en curso. En paralelo, escribí a mi abogada, Clara Martí, una mujer tan meticulosa como temida en el mundo jurídico financiero. Le envié todos los antecedentes, desde los movimientos de cuentas hasta capturas de correos y datos que demostraban que Lucía ya había iniciado una separación de hecho, sin aviso ni mediación. Después, marqué el número de Tomás. ¿Protocolo 7? Preguntó con tono serio. «Es hora», respondí. Tomás accedió al sistema de rastreo de ciberactividad vinculado al entorno digital compartido que teníamos con Lucía. En menos de 1 hora, me envió un informe detallado. Había intentado acceder a mis sistemas de contabilidad personal 3 veces en las últimas 48 horas. También intentó cambiar contraseñas vinculadas a tarjetas que ya no estaban activas. «Está nerviosa», me dijo Tomás, «y se va a poner peor». Mientras se reforzaba los cortafuegos de seguridad digital, yo compilaba todos los documentos necesarios para una acción legal inmediata. Sabía que cada paso que diera ahora debía ser calculado no solo desde lo emocional, sino desde lo legal, porque lo que venía no era una simple ruptura, era una ofensiva, y yo no iba a improvisar. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, organicé las pruebas, numeré los correos y clasifiqué los movimientos bancarios. Todo estaba listo. Lucía había vaciado una cuenta, pero no entendía que lo único que realmente había logrado
era activar la red que llevaba años esperando funcionar. Lo que para ella era libertad, para mí era el disparador de algo mucho más grande, la recuperación de mi dignidad y la exposición de una verdad que, hasta ahora, había preferido callar. La mañana siguiente, con las pruebas organizadas y el sistema financiero blindado, tomé una decisión que llevaba tiempo postergando. Investigar a fondo a Alex Llorente, el hombre por quien Lucía había dejado no solo nuestro matrimonio, sino también nuestra estabilidad. No era difícil. Cuando conoces cómo funciona el rastro digital y tienes acceso a bases de datos financieras internacionales, las máscaras caen con facilidad. Lo que encontré no me sorprendió, pero sí me confirmó todo lo que había intuido. Alex Llorente no era ningún gurú internacional. Era un exatleta de medio nivel reciclado como coach espiritual tras varias lesiones y un historial de deudas. Su academia de yoga en Barcelona, Equilibrio Vital, estaba registrada a su nombre, pero con una estructura fiscal vacía. 3 créditos personales impagados, 2 tarjetas maximizadas, un leasing de maquinaria deportiva en mora y un préstamo de 75.000 euros concedido hace apenas 3 meses, confirmado por Lucía. Eso fue lo que más me heló la sangre. Lucía había puesto su firma, y más importante aún, su estado civil, en operaciones de crédito en las que ni siquiera yo aparecía como informado. Era evidente que Alex no podía acceder a condiciones bancarias favorables por sí solo, así que había utilizado a Lucía como pantalla. Y ella, en su ceguera o ambición, le había ofrecido como aval algo que no le pertenecía: nuestros bienes matrimoniales. Entre los documentos que Tomás y yo cruzamos esa tarde, encontramos un contrato de leasing de 110.000 euros para equipamiento deportivo firmado por ambos. ¿Ambos? No. La firma que aparecía con mi nombre era una falsificación evidente. La comparación con mi firma registrada no dejaba lugar a dudas. Lucía no solo había vaciado la cuenta, había suplantado mi identidad legal para garantizar las deudas de otro hombre. Con esa información, Clara, mi abogada, redactó una denuncia preliminar por uso indebido de patrimonio conyugal y presunta falsificación documental. No la presenté de inmediato. Preferí conservar esa bala para el momento indicado. Como buen auditor, aprendí que la presión es más efectiva cuando el otro cree que todavía puede negociar. Mientras tanto, seguí excavando. Descubrimos una nueva cuenta bancaria a nombre de una empresa recién creada, Luz Corporal S.L., donde Lucía había empezado a desviar pequeñas cantidades desde hacía más de 8 meses. El patrón era claro: pequeñas transferencias semanales redondeadas a cantidades que no levantarían sospechas: 480, 520, 610 euros. Suficientes para construir un fondo paralelo sin que yo, en apariencia, lo notara. En total, sumaban más de 18.000 euros. Un fondo de escape cuidadosamente construido. Tomás encontró incluso correos eliminados donde Lucía hablaba con su abogado sobre la mejor forma de preservar sus inversiones personales en caso de separación. Lo había planeado todo, cada detalle, cada paso, y sin embargo, había subestimado una sola cosa: mi capacidad para anticipar, para rastrear, para conectar los puntos. Lucía creía que su partida era un acto de libertad, pero lo que había hecho, en realidad, era dejar un mapa completo de su traición. Y yo ya tenía todos los caminos marcados. La confrontación no ocurrió como uno podría imaginar, en una historia cargada de rabia o desesperación. No hubo gritos, ni discusiones encendidas en medio de la calle. Fue algo mucho más preciso, más quirúrgico, como un bisturí cortando justo donde debe cortar. Ocurrió un lunes por la mañana. Estaba revisando unos informes en mi oficina cuando mi secretaria, Marta, me avisó por el intercomunicador: «Gabriel, ha venido Lucía.
Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Le pedí que la hiciera esperar 5 minutos, no por arrogancia, sino para recuperar el equilibrio exacto que necesitaba para ese momento. Cuando finalmente salí al vestíbulo, ahí estaba, vestida con su ropa deportiva impecable, gafas de sol sobre la cabeza y ese aire de control tan característico que había aprendido a leer como una señal de que algo se le escapaba. «Gabriel, esto es un malentendido», dijo al verme. «Lo del dinero, los bloqueos, no sabía que estabas tan herido. Podemos hablarlo». No le respondí de inmediato. La invité a pasar a la sala de reuniones. Cerré la puerta, coloqué sobre la mesa una carpeta azul y la abrí lentamente. «¿Sabes lo que es esto?», pregunté con voz neutral. Lucía miró los documentos. Reconoció algunos: contratos, capturas de pantalla, registros de transferencias. Pero hubo uno que le hizo cambiar la expresión de inmediato: el contrato de leasing con mi firma falsificada. «Esto no lo hice yo», balbuceó. «No, pero autorizaste que lo hicieran. O lo hiciste tú misma. Y, como sabes, eso tiene un nombre jurídico: falsedad documental». El rostro se le descompuso. Se quitó las gafas y por primera vez vi miedo en sus ojos. «No quiero problemas, Gabriel. Solo quiero empezar de nuevo». «Eso ya lo hiciste, pero te saltaste un paso: respetar la ley». Intentó tocar mi mano. Me aparté con calma. «No estoy aquí para vengarme», añadí. «Estoy aquí para que asumas las consecuencias». Ella se levantó de golpe, tomó su bolso y murmuró algo apenas audible. «Tú no eras así». «Tampoco tú», respondí sin mirarla. «Solo que ahora lo sé». Y la dejé ir, no por debilidad, sino porque la siguiente jugada ya no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Y la partida apenas empezaba. Esa misma tarde, recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: «Déjalo estar, Gabriel. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Lucía merece algo mejor que tú. No hagas esto más feo de lo que ya es». No hacía falta mucha deducción para saber de quién venía. Alex Llorente estaba nervioso. Su tono amenazante no tenía nada de espiritual. Era el lenguaje de alguien que ve cómo su castillo de arena se desmorona con la marea. No respondí. En vez de eso, reenvié mensaje a Clara, mi abogada, junto con los últimos documentos que Tomás y yo habíamos descubierto. La reacción fue inmediata. Redactó una denuncia formal por falsificación, uso indebido de patrimonio conyugal y apropiación indebida. Ahora sí, los cargos estaban sobre la mesa, no como advertencia, sino como acción concreta. A la mañana siguiente, el despacho de Clara recibió una carta del abogado de Lucía. El tono era agresivo. «Mi clienta exige el desbloqueo inmediato de los fondos comunes, bajo amenaza de denunciar al señor Álvarez por ocultamiento patrimonial y prácticas fiscales irregulares». Un intento de invertir la carga, de desviar el foco, un movimiento desesperado. Clara sonrió al leerlo. «Esto es amateur», dijo. «Están pescando en aguas turbias sin saber nadar». Les respondió con un documento de 20 páginas. Detalles de las transferencias, copias de firmas, pruebas de la doble contabilidad que Lucía mantenía. Y, sobre todo, una advertencia sutil pero firme. Cualquier intento de difamación o denuncia infundada será considerado como obstrucción y respondido con acciones legales correspondientes. Mientras tanto, los bancos ya estaban en movimiento. Habían recibido los informes que Clara y yo habíamos enviado, y uno de ellos comenzó su propia auditoría interna. Resultado: 3 préstamos otorgados bajo condiciones fraudulentas. Uno de ellos, el de leasing de maquinaria deportiva,
fue declarado en riesgo inminente. En cuestión de días, la entidad financiera activó el protocolo de cobro inmediato. Eso significaba una cosa: embargos. Lucía no lo sabía aún, pero el estilo de vida que había empezado a construir con Alex, la nueva academia, el coche financiado, incluso el local alquilado en nombre de su empresa Luz Corporal S.L., estaban todos a punto de desaparecer. Ella pensaba que el dinero era poder. Lo que nunca entendió fue que el verdadero poder es tener la ley de tu lado y la verdad en tu carpeta. 3 días después de que el banco activara los procedimientos de embargo, recibí una nueva notificación. Lucía había aceptado participar en una mediación judicial. No por voluntad propia, claro, sino porque su abogada entendía que, si el proceso continuaba en sede penal, las consecuencias serían devastadoras, especialmente para ella y para su socio sentimental. La sesión fue programada para un viernes por la mañana, en una sala neutral del Juzgado Civil de Valencia. Entré puntual, con mi abogada a mi lado y un maletín donde cada hoja estaba numerada, sellada y respaldada digitalmente. No había espacio para improvisación. Habíamos preparado ese momento como si fuera una auditoría de alto perfil, porque lo era. Lucía entró 10 minutos tarde. Llevaba una blusa blanca perfectamente planchada y el mismo perfume que solía usar en nuestras primeras citas. Su rostro, sin embargo, no tenía ni rastro de seguridad. Sus ojeras hablaban más que cualquier argumento legal. Alex no la acompañó. Me pregunté si la habría dejado sola en el último momento o si ella simplemente no quiso que lo viera en ruinas. El abogado de Lucía tomó la palabra. Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo justo y razonable siempre que el señor Álvarez renuncie a cualquier acción penal futura. Clara, imperturbable, deslizó un documento sobre la mesa. Este informe es del Banco Santander. Verifica que la firma de Gabriel fue falsificada en al menos 2 contratos de leasing, que los fondos fueron desviados sin su consentimiento. El caso ya ha sido remitido al Ministerio Fiscal. Lo que estamos haciendo aquí es una cortesía. Lucía abrió los ojos con pánico. ¿Van a denunciarme? La miré por primera vez en toda la sesión. Yo no lo hice, respondí con calma. Lo hizo el banco. Y lo que ocurra a partir de ahora depende de lo que decidas firmar hoy. Ella bajó la cabeza. Tras unos segundos de silencio, murmuró: ¿qué incluye el acuerdo? Te quedas con tu coche, tu ropa y el estudio, si consigues conservarlo. No hay pensión ni reparto adicional. Asumes todas las deudas generadas a partir de tus actos. Y yo no seguiré adelante con la denuncia por falsificación. Lucía firmó sin decir una palabra más. Y así, en una sala sin testigos ni gritos, su mundo cuidadosamente fabricado colapsó. No con violencia, con papeles y con la verdad. Un mes después de la mediación, me mudé a una casa pequeña en el barrio del Cabanyal, cerca del mar. Nada lujoso, pero con carácter. Una terraza con plantas, suelos hidráulicos y suficiente silencio por las noches como para escuchar mis propios pensamientos sin tener que huir de ellos. La antigua casa que compartí con Lucía fue vendida en menos de 2 semanas. Con lo obtenido, cancelé cualquier vínculo financiero que pudiera quedar atado a su nombre. Quería cortar no solo el daño, sino también la memoria. Los fines de semana salgo a caminar temprano por la playa. A veces me llevo un libro. Otras veces solo observo la gente, familias, parejas, corredores solitarios. No me siento envidioso. Me siento libre. No supe de Lucía por semanas, hasta que alguien me mostró su nuevo perfil en redes. Había cambiado su apellido, había vuelto al yoga con frases motivacionales y publicaba fotos con títulos como «Renacer es soltar lo que no te deja crecer». Sonreí, no con burla, con alivio.
porque yo también renací, no a soltar a Lucía, sino a recordar quién era yo antes de moldearme para encajar en su mundo. Esta vez no necesitaba reconstruir nada, solo vivir sin peso. Como auditor forense, he acompañado decenas de rupturas donde el amor y el dinero terminan siendo enemigos. Pero vivir una en carne propia te revela algo que ningún informe puede enseñarte: lo peligroso que es confiar ciegamente sin prever. Muchos piensan que historias de venganza como esta nacen de la rabia, pero en realidad nacen del silencio prolongado, de la confianza traicionada y del momento en que decides que no vas a dejar que te borren sin luchar. No con violencia, sino con inteligencia. Si estás en una relación, no se trata de desconfiar de tu pareja, sino de confiar también en ti mismo, de proteger tu esfuerzo, tu trabajo y lo que has construido sin dejar de amar, porque prevenir no es falta de amor, es respeto propio. Y si algo aprendí de todo esto, es que no hay mejor justicia que ver cómo la verdad se defiende sola, cuando tú ya estás en paz. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Tú también tuviste que armarte en silencio para sobrevivir a una traición? Cuéntamelo en los comentarios. Leerte también puede ayudar a otros. Y si te gustan este tipo de historias reales con giros inesperados, no olvides suscribirte. La próxima podría parecer ficción, pero quizás se parezca mucho a tu verdad.